Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Yo espero y confío que nuestros compatriotas griegos apuesten por el euro. Lo que está ocurriendo en Grecia puede sin duda afectar a España y a otros países de la Unión Europea. Pero a España le va a afectar muchísimo menos que si no hubiéramos hecho las reformas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años. Por tanto, ahora podemos decir, pase lo que pase en Grecia, el euro seguirá adelante. Y pase lo que pase en Grecia, España seguirá siendo parte importante del euro. Estos que juegan al miedo, que recuerden que miedo es lo que han hecho sus homólogos en Grecia. Για τις επόμενες γενιές, για την ιστορία των Ελλήνων, για την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Un día de orgullo, pero queda efectivamente mucho camino por recorrer. Tenemos que estar con los colectivos LGTB, sus reivindicaciones son justas, hay mucho trabajo por hacer. Debemos proclamar, y subrayo, proclamar, que en este país no cabe la discriminación, que en este país no cabe el machismo, ni la homofobia, ni la intolerancia hacia ninguna persona por su orientación, por su sexo. No cabe. Y tener por seguro que España, la España democrática que ha liderado este movimiento de derechos civiles, va a ir más allá, va a ir más allá. Y va a ser, como ha venido siendo, un referente para otros muchos países de todos los continentes en favor de la no discriminación. Desde el 11 de marzo de 2004 no habíamos estado con un nivel de alerta activado como el que estamos en estos momentos y por tanto ese es un hecho objetivo más allá de cualquier otra consideración. Repito, se corresponde con un nivel elevado, un nivel alto de posibilidad de comisión de un atentado terrorista y lógicamente pues tenemos el deber de minimizar ese riesgo que constatamos que existe. Mi ilusión no es ser presidente de gobierno. Mi ilusión es que este país cambie. Creo que estoy capacitado junto a mi equipo para sentar en la mesa, si me toca presidir este gobierno, a los agentes políticos y sociales de este país. La política, la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y al mercado. De salto en salto, la política no puede más que perpetuarse y como tal delegó el poder y se entretiene aturdida luchando por el gobierno. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Hoy es lunes 6 de julio del año 2015. En un fin de semana, tras un fin de semana que, como sabéis, ha estado marcado por ese referéndum griego y que todo el mundo ha posicionado como un acontecimiento histórico determinante para el futuro de la Unión Europea. Así que tenemos muchas cosas de las que hablar a lo largo del programa, muchas cosas que analizar, porque, como sabéis, hace unos minutos se ha conocido la dimisión de Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, con el objeto, según las primeras informaciones, de facilitar las posibles negociaciones, facilitar la negociación con la Unión Europea a partir de ahora. Así que tenemos mucho de lo que hablar, de lo que resultará
tras este referéndum, de cómo va a afectar a Europa, qué escenarios se abren. Y para eso, como siempre, sabéis que tenemos un número de teléfono a través del cual, donde hay un WhatsApp, y podéis enviar mensajes de audio a ese WhatsApp para que podamos escuchar vuestra opinión en antena. 627-002-002. 627-002. Podéis enviar ahí mensajes, 30 segundos, una reflexión para que podamos ir comentando todo lo que ha ocurrido. Muy buenos días, estás escuchando La Cafetera. Este es un espacio en el que nos juntamos un grupo de resistentes, un grupo de personas que huimos del ruido que generan los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, y nos juntamos aquí por las mañanas, para analizar las portadas de los periódicos. Os saludan Conan de Cimeria, Leire, Pablo Enjuto, Luis Carlos González, se suman Dalana Editor, Paquito Pérez, Miguel Ángel, Liquidadores, son muchos los amigos, Raquel Meri, Surf, PSV, Celemín, Anela, Malagón, Cora, Rafael Domingo, Hardy Useful, Virginia Rodríguez, Sander. Es que los voy viendo a través del Aritzby, los voy viendo a través de Twitter, y entonces va pasando, va desplazándose el timeline y es difícil seguirlo. Alguien me reprochó el otro día, me dijo: Fernando, es que dedicas mucho tiempo a saludar a las personas, nombre tras nombre, no haría falta. Digo, mira, la verdad es que me gustaría nombrar a todo el mundo, digo, pero es difícil. Pero yo creo que hay que dedicarle tiempo a los primeros minutos, primero porque eso permite que la gente vaya incorporándose, hay gente que está conectándose todavía, y en segundo lugar porque este programa os pertenece en buena medida, y qué menos que saludar a aquellas personas que nos van a ayudar hoy a analizar la realidad, a analizar tantos cambios que se está viviendo en la sociedad española. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Για τις επόμενες γενιές, για την ιστορία των Ελλήνων, για την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Así comparecía Tsipras tras conocerse ese abrumador resultado en favor del no, en favor de la posición que había defendido. Por lo tanto, se despejaba la primera gran incógnita: ¿qué pasaría con el gobierno? Porque había quien pensaba que con un resultado inclinado hacia el sí, el gobierno entero tenía que dimitir. Bueno, hay muchas más preguntas que respuestas a esta hora, ya lo sabéis todos. Se celebró el referéndum, un referéndum donde se preguntó a los ciudadanos si querían aplicar o no las medidas de austeridad que proponía Europa para seguir tramitando los préstamos, y una abrumadora mayoría dijo que no. Lo hicieron incluso a pesar del corralito que había conseguido forzar el Banco Central Europeo, y lo consiguieron incluso el gobierno proponiendo ese no, consiguió que la gente lo apoyase a pesar de lo que señalaban todas las previsiones. Y entonces las élites europeas, también las españolas, se quedaron atónitas, sin saber, de nuevo, por dónde les ha llegado otra vez el gol. Y es que no han entendido nada. Porque la primera gran sorpresa se produjo por la enorme diferencia. Sabéis que votó un 61,3% a favor del no, frente a un 38,7% a favor de seguir aplicando esas medidas de austeridad. Se equivocaron de nuevo todas las encuestas. Todas. Y por eso decía, hoy tenemos más dudas que respuestas, porque es verdad que fue una sorpresa. Había quien pensaba que vencería el no, pero los márgenes se pensaban mucho más pequeños. Pero hay una gran certeza en todo esto, una gran certeza. ¿Qué ingenuidad demuestran quienes no terminan de comprender lo que está ocurriendo en este mundo? Porque alguien pensaba de verdad que en una sociedad hiperinformada, hiperparticipativa, que iban a tener efecto las amenazas, las portadas de algunos diarios, las declaraciones grandilocuentes, las alertas sobre el abismo permanentes. ¿Sabéis cuántas veces nos han anunciado el apocalipsis? La semana pasada varias. Nos decían, cuando se cumpla el plazo del Fondo Monetario Internacional, el pasado martes, vendrá el apocalipsis, como no paguen. ¿Alguien ha visto a los jinetes del apocalipsis por algún lado? Porque los únicos jinetes del apocalipsis son los que prometían las desgracias. Es que no han entendido nada. Es verdad que ahora hay muchas más preguntas que respuestas, y las incógnitas son importantes, y los retos no lo son menos, y los riesgos son muy altos. Que nadie se equivoque, esto no es una gamberrada de un pueblo, esta es la decisión de un pueblo soberano que quiere tomar un camino, incluso con el derecho a equivocarse.
Pero es que, claro, ¿era sostenible mucho tiempo más una Europa en la que solo mandaban 3? ¿Es que alguien cree que eso permanentemente lo van a aceptar los países? Ahora está por ver qué es lo que va a pasar. Porque veremos a ver. Realmente la dimisión de Varoufakis puede que abra un escenario de negociaciones, pero no es lo único. Evidentemente puede que fuera un escollo, que a Merkel y a otros tantos les resultara enormemente incómodo negociar con él, pero ¿es posible la ruptura total? Es posible, porque en una negociación puede pasar cualquier cosa, pero es difícil. Es difícil, porque tendrá consecuencias económicas que son indeterminadas. Hay un posible efecto contagio para el resto de Europa, entre otros para España, que tiene unas elecciones generales dentro de nada. Y desde luego Merkel no quiere mostrar un mensaje ni positivo a favor de lo que considera los populismos, ni desde luego positivo a favor de que se puede producir un impago, porque lo que Grecia demuestra es que si rompe, ahí sí que se va a quedar mucha gente sin cobrar. Así que Europa lo sabe. Y a pesar de la grandilocuencia, también está pidiendo pragmatismo. Pero lo van a aplicar allí, lo van a aplicar en Bruselas, lo va a aplicar a Alemania. Porque deberían pensar antes de hablar. Se están produciendo declaraciones muy fuertes. Entre otras cosas porque la Troika lo que teme es que se extienda la cultura del impago. La cultura del impago. Y esto lo decía ayer en Twitter. Ayer, además, cuando fuimos a Hora 25, porque se montó un programa había un programa previsto, lógicamente, estaba Ángels Barceló en Grecia con el equipo, pero se adelantó 1 hora el programa y me llamaron para que me fuera para la radio corriendo. Bueno, pues en esto es muy importante. Hay un asunto, no se está extendiendo la cultura del impago. Lo que Grecia está pidiendo es priorizar los pagos. Hay pagos que son prioritarios. Si uno tiene que pagar una partida de subfusiles frente a la larga cola de ciudadanos jubilados en un comedor social, me parece que la opción es bastante clara. Es bastante clara. Por tanto, si le pones en ese dilema al pueblo griego, parece bastante obvio lo que va a decir, lo que va a responder, ¿no? Y luego está la gran duda, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Saldrá Grecia del euro? Esto nadie lo sabe muy bien. Es posible que las negociaciones terminen rotas, pero como sabéis, como ya hemos comentado aquí, hay otros aspectos que no son los visibles, que son los relacionados con la geoestrategia. Los Estados Unidos, la posibilidad de que Rusia termine por instalarse en el corazón del Mediterráneo a través de Grecia, eso no lo quiere Estados Unidos y por lo tanto allí se van a producir movimientos. Pero se podría romper el euro, se podría romper la Unión Europea y podrían terminar fuera del euro. ¿Qué pasaría entonces a corto plazo con Grecia? Lo más posible, cuando preguntamos, ¿os acordáis? A Miguel Sebastián la semana pasada aquí, decía, a corto plazo le irá mal, pero a largo plazo seguramente le irá mucho mejor, mucho mejor. Pero ¿qué pasará con los acreedores? ¿Qué pasará con ellos? Porque, lógicamente, si te marchas con todas las de la ley. Así que, ¿de verdad alguien piensa que van a consentir que se vayan del todo? Yo, por eso os decía, yo creo que no va a pasar mucho y que lo que pase va a ser recogido de forma dilatada, no lo vamos a conocer inmediatamente, se va a estirar la situación, entre otras cosas porque probablemente el proceso, incluso aunque se marchasen, no es un proceso sencillo ni corto, así que no vamos a tener grandes noticias. Lo que es muy evidente es que públicamente se presentará como un éxito de Bruselas, aunque luego en la letra pequeña se recojan las condiciones de Tsipras. Veremos a ver, tenemos un incierto futuro por delante, muy incierto, pero lo que está muy claro es que se ha enviado un mensaje. El pueblo griego ha decidido que quiere ser dueño del destino. A mí esto democráticamente, en términos de pedagogía, me parece formidable. Para el resto de Europa, me parece una importantísima lección. Pero también se ha roto una cosa que puede tener consecuencias imprevistas. Un Estado ha roto la Europa de la soberanía delegada. Sabéis que cuando aceptamos la entrada en ese club, aceptamos que a partir de entonces la soberanía era compartida, se delegaba. Claro, lo que no intuíamos es que solamente iban a mandar 3, pero se delegaba la soberanía. Y entonces ahora Europa tiene que reflexionar. ¿Queda espacio para una Europa de soberanías individuales? ¿Existe ese espacio en el que cada uno pueda gobernar sus decisiones, a pesar de tener un marco de actuación común? Y aquí es donde va a estar el gran debate, ¿no? En fin, como sabéis, acabamos de saber que el gobierno griego ha tomado su primera decisión política. Varoufakis, el ministro de Finanzas, ha presentado su renuncia. Lo hace con el éxito bajo el brazo.
Y la prensa interpreta que esto tiene que ver con eso, con el objeto de facilitar las negociaciones, ¿no? Pero eso lo que parece demostrar es que hay voluntad de acuerdo. Voluntad de acuerdo. Ahora bien, ¿no tiene más atadas las manos Grecia de lo que las tenía hace una semana? Quiero decir, porque ahora el mandato griego es muy claro. Ya no hay indefinición. No quieren esas medidas de austeridad. Ya no las pueden aceptar. Y veremos a ver entonces cuál es el margen de negociación que les queda. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Yo no creo de ningún modo que es una generación perdida. Esta generación, gracias a esa perdición, aprenderá muchísimo. Es más fácil engañar a los que viven bien que a los que han tenido que sufrir. El poder económico no nos prepara para pensar. Se habla mucho de la libertad de expresión, pero es mucho más importante la libertad de pensamiento. Porque si yo le concedo a usted libertad de expresión, le dejo que diga lo que quiera. Pero si previamente he colonizado su pensamiento, inculcándole ideas que a mí me convienen, no interesa para nada su libertad de expresión. Bueno, por fin este fin de semana Mariano Rajoy aceptó que lo que ocurra en Grecia puede salpicar a España. Dice, puede salpicar menos, pero ya acepta que puede salpicar. Hasta ahora el discurso que había mantenido oficialmente la primera línea del Partido Popular es que estábamos a salvo de cualquier movimiento en Grecia. Ya no estamos tan a salvo. Lo que está ocurriendo en Grecia puede sin duda afectar a España y a otros países de la Unión Europea. Pero a España le va a afectar muchísimo menos que si no hubiéramos hecho las reformas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años. Por tanto, ahora podemos decir, pase lo que pase en Grecia, el euro seguirá adelante. Y pase lo que pase en Grecia, España seguirá siendo parte importante del euro. Decía Mariano Rajoy. Bueno, ya sabéis, el WhatsApp está abierto, 627-002-002. Podéis dejar allí vuestros mensajes de audio para que podamos analizar lo que está ocurriendo en Grecia. Hola, Resistencia. Nada, solo decir que creo que la jugada de Varoufakis ha sido magnífica, porque ir a Bruselas después de ese resultado, le van a tener un rencor que no iban a resolver, yo creo, demasiadas cosas. Si va otro interlocutor por Grecia, creo que mejoraría mucho. Un saludo a todos. Es verdad, hay algo de eso, ¿no? Pero fíjate, a mí hay una cosa que me sorprende mucho, y es que el altísimo componente emocional que subyace en todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, es evidente que el rencor, como decías tú, que el rencor de Merkel, de las élites de Bruselas, va a estar latente y presente en todas las conversaciones a partir de ahora, ¿no? Porque el varapalo ha sido enorme. Es decir, era increíble que se estuvieran exigiendo dimisiones políticas en el caso de que ganase el sí. Se decía, Tsipras tendrá que asumir responsabilidades políticas si gana el sí. Pero ha ganado el no. ¿Alguien va a asumir responsabilidades políticas en Europa de todos aquellos que han estado haciendo campaña por el no? De todos los que han estado utilizando el miedo, cuya estrategia es evidente que ha fallado. Ha fallado. Yo, si fuera del grupo de la tríada mortal de la Troika, a alguno le pedía responsabilidades, porque se dejó en manos de la política del miedo y mirad lo que ha ocurrido. Alguien tomó esa decisión. Pero aquí, por supuesto, todo el mundo va a mirar para otro lado. Pero en todo caso, lo que sí que va a quedar encima de la mesa es un enorme rencor. ¿Creéis que solo en esto pesan las decisiones técnicas, la tabla de Excel o incluso los deudores y los acreedores? No, también está lo emocional. También está la incompatibilidad de perfiles, de caracteres. Es increíble que la primera cabeza política, la primera víctima haya sido Varoufakis, ¿no? Que sin duda puede apuntarse el tanto de este éxito. Porque además, no nos engañemos, es que la Troika ya ha aceptado algunas de las demandas del gobierno griego que hace 2 meses eran impensables. Otra cosa es que le parezcan pocas a Grecia, ¿no? Pero ya hay una enorme evolución. Así que a mí me resulta bastante sorprendente, ¿no? Que pese tanto lo emocional, mucho más allá, mucho más importante que casi que lo técnico, ¿no? Que la cuestión de si hay despilfarro o no, si, en fin, todas estas cosas que se enarbolan constantemente, ¿no?
Existe un Eurogrupo para finanzas, pero no existe un Eurogrupo para asuntos sociales. Eso es lo que le importa a la gente de Europa. Luis Carlos dice, y tienes mucha razón, y ahí, fíjate, la semana pasada Pablo Iglesias hizo una advertencia, a mí me parece trascendental, porque lo que está en juego aquí no solamente es la unidad, dice Argantonio, me recuerda a Samaras, Fernando, Samaras ha sido la primera dimisión, sí, desde luego, esa ha sido significativa, no ha sido menor, pero bueno, no estando dentro del gobierno. Te decía, Luis Carlos, que cuando... la semana pasada Pablo Iglesias advertía de los riesgos que puede tener esto para la Europa social. Dice, si gana el sí, esa Europa en la que muchos han confiado y que permitió tras la Segunda Guerra Mundial ir aceptando la Europa de la Unión, en diferentes grados hasta que finalmente llegamos a la Unión Europea, pero, en fin, después de haber observado los enormes desequilibrios y a qué condujeron esos desequilibrios a la Segunda Guerra Mundial y la forma tan dramática, con eso en la retina de los ojos, la sociedad decidió que se necesitaba una Europa que redujera esos desequilibrios, las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Y para eso, en fin, se introduce esta Europa social con toda la normativa social que hace que el valor de la vida, el precio de la vida en Europa sea altísimo, es alto, es evidentemente alto, ¿no? Bueno, esto está puesto en cuestión, en los últimos años está siendo puesto en cuestión de una forma radical. Y hay un enorme riesgo. Ayer, ¿sabéis quién fue uno de los primeros que felicitó por el no? Marine Le Pen. Marine Le Pen a través de Twitter. Mira, Diego Arranz dice, oye, que dice Le Pen que el no es una victoria del pueblo contra la oligarquía. Lo recuerda Diego Arranz ahora mismo en el chat de Spreaker. Es verdad, esto debería hacernos también reflexionar, porque, vamos a ver, uno no elige los compañeros de viaje muchas veces, ¿no? Y cuando uno propone que el pueblo sea el que tome la decisión sobre su futuro, allí se pueden sumar mucha gente de todas las corrientes posibles y de todas las ideologías, incluso de las más detestables, pero eso no hace que la premisa sea una equivocación, ¿no? Eso no lo convierte en una equivocación, no necesariamente. Pero es verdad que como se rompa la Europa social, en lugar de los griegos que persiguen una sociedad más solidaria, lo que nos podemos encontrar es con una ultraderecha francesa gobernando en las instituciones y exigiendo otras cosas muy diferentes, ¿no? Así que, claro que tiene riesgos, esto tiene enormes riesgos. Ahora bien, ¿alguien pensaba que el otro escenario es mejor? Buenos días, Resistencia. A mí lo que me emociona de esto que está sucediendo es ver que todavía hay un rayo de esperanza, que la opinión de la gente común sea escuchada. No solamente obedezcamos callados a lo que otros quieran. Es como dice Javier von Kont. Javier, en el chat dice, vamos a ver, Hitler comía pan, eso no nos convierte en nazis a todos los que comemos pan. Pues eso, de eso se trata. El periodismo también tiene que adentrarse allí donde existan zonas de penumbra, donde exista el secretismo. Yo creo que es su obligación es acudir allí, ¿no? Y también la vida también es un viaje hacia lo desconocido, ¿no? 627-002-002. Ahora acabamos de escuchar a Manuel Rivas, al escritor gallego. Es que, vamos a ver, lo primero quiero dar las gracias porque Daniel Prada, que sabéis que es un oyente del programa, que ha estado haciendo una recopilación de crestomatías, de estos fragmentos de intelectuales, de discursos, entrevistas, y me los ha enviado, me ha enviado un montón de crestomatías, te lo agradezco muchísimo, porque ese es un trabajazo, es un esfuerzo. Yo tengo aquí reunidas unas cuantas que vamos soltando a lo largo de los programas, que nos ayudan a comprender la realidad de este mundo tan complejo que vivimos, pero me resulta muy complicado sacarlas, así que os agradezco muchísimo de corazón cuando las enviáis. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see, where'd you wanna be? What you wanna know, where'd you wanna go when you go? We go there slow, yeah. What you know, what you don't know, what you are. You came so far, yeah, what you came here for.
La cafetera Grecia dice no. Ese es el hashtag que estamos utilizando para comentar, así puedo seguir la conversación, seguir el hilo de las conversaciones que genera este asunto. La cafetera Grecia dice no. Dice Celemín en Twitter, la cafetera Grecia dice no. Dice, hombre, para el Partido Popular, quien ha ganado ha sido ETA, y todos los que no pensamos como ellos son ETA. Y claro, Rafael Domingo se refiere a esto de lo que hablábamos, ¿no? Dice que alguien como Le Pen coincida en un diagnóstico, eso no lo convierte en lo que sabemos que no es, ¿no? Porque que la sociedad está pidiendo un cambio parece evidente. Otra cosa diferente es que ese cambio sea compartido por muchos, ¿no? Por eso tiene tanta importancia, porque es muy transversal. Hay gente de todas las ideologías que confluye en el mismo sentimiento, ¿no? Javier dice, Varoufakis ha demostrado ser un estratega, ha ganado su postura, ha ganado el no y está por ver si gana Grecia, pierde la troika, haga lo que haga, dice. Almohadilla, la cafetera Grecia dice no, la cafetera Grecia dice no. What you wanna be, what you wanna know, where you wanna go when you go. We go the slow, yeah. What you know, what you don't know, what you have. You came so far, yeah. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Never gonna say only used to know where you gonna go when you go. We go the slow, yeah. What you know, what you don't know, what you have. Dice Víctor Quirós, dice, Varoufakis va a pasar a formar parte de la mitología griega. También Vladimir dice, sinceramente no me gusta la dimisión de Varoufakis, ya que solo es para contentar a los señoritos. Lo que pasa es que en esto, Vladimir, hay que ser inteligente. Y es verdad que yo creo que ahí el gobierno griego tiene que saber que si suponía un escollo para sentarse a negociar, estoy de acuerdo contigo, pero si suponía un escollo, en este momento lo que está en juego es de enorme importancia. Hay que llegar a un acuerdo, sea el que sea, A lo mejor el acuerdo es la salida ordenada de Grecia del euro, ¿no? Yo ya no entro en eso. Pero hay que llegar a un acuerdo para hacer las cosas de la forma más consensuada posible. Entre otras cosas porque lo que está en juego es el bienestar de muchísima gente, ¿no? Y en eso hay que ser responsable. A mí me molesta un poco cuando se ha estado diciendo, no, pues que los griegos, Tsipras, Varoufakis son unos antisistema. Pero si lo que han demostrado hasta el último segundo es un intensísimo deseo por mantenerse dentro de la Unión Europea. A la vista está. Siguen pretendiendo eso. Por lo tanto, no se les puede calificar de antisistema, antieuropeístas. Otra cosa es lo que haga el periódico La Razón, que ahora comentamos la portada. Sin oxígeno, dice el periódico La Razón. Grecia da un no a la Unión Europea, dice, y celebra la fiesta del desastre, dice Paco Maruenda. Más del 60% de los griegos respalda a Tsipras y su rechazo a las propuestas del Eurogrupo. Hombre, es que claro, esto no es un no a la Unión Europea. Es que quien haya dicho eso, en fin, vive en una realidad paralela. Tampoco es que me sorprenda, pero es una realidad paralela. Lo que han dicho que no es a esas prioridades de pago, que tienen un pueblo que está, bueno, según la portada de La Razón de la semana pasada, cuando publicaba todas esas colas y toda esa gente sufriendo, ¿no?
Hollande y Merkel se reúnen hoy y Rajoy convoca al equipo económico. El riesgo de colapso deja al país en manos del Banco Central Europeo, al que ya ha pedido ayuda de emergencia. Ahora es verdad, van a tener unas horas, 48 horas para buscar un acuerdo y para buscar algún tipo de acuerdo, porque mientras tanto la situación de liquidez de los bancos está bajo mínimos, ya no quedan billetes, está en una situación de emergencia económica indiscutible, ¿no? Y ahora tienen que buscar una salida que sea beneficiosa. Así que se abren numerosas incógnitas. El ABC, Grecia venga a su ruina con un no a Europa. No, lo que han dicho es no a la Europa que vosotros defendéis. No es que hayan dicho no a Europa. Han dicho un sí a la Europa social. Lo que dicen es un no a esa Europa que estáis defendiendo los demás. El ABC. El rechazo a la Troika se impone por más de 20 puntos en un referéndum en el que el populismo logra desviar al exterior el malestar ciudadano por un país quebrado. La Unión Europea busca una respuesta unitaria. En eso sí tiene razón el ABC. Lo que ha hecho muy hábilmente el gobierno de Tsipras ha sido manifestar un gran enemigo exterior, ¿no? Eso suele unir bastante a los pueblos. Yo creo que parte del éxito de la convocatoria, con un resultado tan abrumador, el 61,3%, tiene que ver con que el enemigo era exterior, ¿no? Pero en todo caso existe Grecia tiene un problema serio. Un problema serio en el exterior por la imposición del Banco Central Europeo, ¿no? The dark, what you wanna see, and where you wanna be, what you wanna know, and where you wanna... Dice Diego Arranz, y además con mucha razón, dice, dejémoslo claro de una vez, prácticamente no hay antisistemas, el problema no es ese, la cuestión es para qué quiere el sistema cada cual. Algunos quieren que tenga prioridades sociales, ese era el mensaje fundacional de la Unión Europea, y otros lo quieren para hacer buenos negocios. Y claro, hay una diferencia, y pocos puntos de encuentro. La cafetera, Grecia dice no. Hashtag que estamos utilizando, almohadilla, la cafetera, Grecia dice no, en Twitter. What you don't know, what you have. You came so far, yeah, what you came here for. Yo creo que la verdad es que ni de un lado ni de otro cabe la posibilidad de defender otra cosa de lo que ya mantienen. Si Tsipras accede a las reformas de Europa, pierde el apoyo de su pueblo. Si Merkel accede a la quita griega, pierde el apoyo del suyo. Claro, esto va a ser, en efecto, la enorme dificultad con la que van a abordar ahora esta negociación, entre otras cosas porque a todo el mundo se le olvida que Merkel también tiene que responder ante sus propios electores, ¿no? Y es un electorado evidentemente poco dispuesto, poco inclinado a seguir inyectando dinero a Grecia, ¿no? Pero la cuestión es ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la ruptura de la Unión Europea? Y además hay un enorme riesgo, que es el efecto contagio. El efecto contagio, por una parte, si permiten que Grecia impague, otros pueden hacer lo mismo en el futuro. Así que tienen que ser inteligentes. El impago no puede presentarse como tal. Pero por otro lado, si permiten que Grecia sea quien elija las prioridades de pago, otros pueden pensar que quieren hacerlo también en el futuro. Así que están bastante, como decías tú, con las manos bastante atadas. Enrique Quesada dice en Twitter, dice, Grecia lo que ha dicho es no al expolio de los banqueros. La cafetera, Grecia, dice no. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Take a walk with me to where you wanna be. Take a walk in the park, but don't go after dark. What you wanna see. El televisor es el Evangelio, la última revelación.
El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Pregunta Paquito Pérez, ¿a qué pertenece película Network? La televisión es entretenimiento. Buenísima película. Acabo de ver en Twitter, ha sucedido una cosa fantástica. Pedro J. Ramírez publica un tuit que dice: acabo de aterrizar en Madrid, qué desastre para Europa, qué calamidad para los griegos. Y contesta Armando el Pollo: tampoco es para tanto, ya estamos acostumbrados a que aterrices aquí. Me gusta muchísimo porque Internet y Twitter lo que ha destacado muchísimo es el sentido del humor español. Esto. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Utiliza el hashtag La Cafetera Grecia dice no. La Cafetera Grecia dice no en Twitter. Siguen llegando mensajes al 627-002-002 a nuestro WhatsApp. Otro día leía yo en Menéame que si ganaba el no, quedaría un gran agujero presupuestario en Alemania. La verdad es que, con el debido respeto, poco me importa una nación a la que poco le importa lo que le pase a otras. Claro, lo que esta crisis está provocando, al hilo de esto que estabas comentando, es un enorme sentimiento contra las élites alemanas. Es un sentimiento que Europa sobre el que Europa debería reflexionar, porque si se va acumulando tiene consecuencias. Esto no es positivo. Vamos, yo entiendo que alguien debería reflexionar sobre este asunto. Entiendo que lo de Grecia es muy importante. Somos europeos y nos duele más, nos sentimos más apegados a los griegos y además es un problema cercano. Pero deberíamos intentar hablar también de cosas un poco más importantes que están ocurriendo en el mundo ahora mismo y nadie habla, como la caída en plomo de China y su economía, como que Puerto Rico acaba de sufrir un default. Son cosas que pueden parecer un poco lejanas, pero no lo son para nada. No, tienes muchísima razón. El problema muchas veces del periodismo, que siempre sufre algunas acusaciones, muchas justísimas, algunas que otras injustas, pero muchas son justas, pero las informaciones hay que priorizarlas, ¿no? Tienes que elegir qué es lo que destacas como importante. Y imaginaos que yo hoy no hubiera hecho una sola reflexión sobre Grecia, ¿no? Pues me miraríais diciendo, tú eres un marciano. Esto yo lo he experimentado durante muchos años en Radio Cable, donde hemos intentado llevar una agenda completamente diferente a la que llevaban los agendas en el principio. Y al final no dejas de ser un medio residual, porque la gente lo que quiere saber es qué es lo que está ocurriendo y obtener alguna explicación y algo de contexto sobre lo que está sucediendo. Tienes toda la razón, pero a mí cuando me ha llegado alguna vez algún reproche sobre algún tema que me dicen, oye, ¿por qué no has tratado este tema sobre no sé quién, sobre Cristina Cifuentes? Hay una persona que está muy enfadada en Twitter porque no he hablado no sé qué de Cristina Cifuentes. Digo, mira, yo creo que he pedido la dimisión de Cristina Cifuentes 500 veces. Pero aunque no la hubiera pedido, cuando uno tiene que elegir cuáles son las prioridades, es una cuestión de, dices, ¿y por qué no he hablado tampoco? Mira, te voy a contar un caso muy concreto. Tengo a mi amigo Edu, que vive en Castellote, que me está hablando de los enormes problemas que tiene el sector. Él tiene una granja de cerdos y siempre me está diciendo, oye, pero es que hay un problema porque la subida de los piensos, que es un precio internacional, en fin, tiene una serie de unos mercados a los que acuden, dice, eso está provocando la caída de muchísimos
agricultores y ganaderos, dice, porque tiene consecuencias en todos los sectores, se extiende, ¿no? Y a mí me parece, y lo digo honestamente, me parece un tema interesantísimo, porque afecta a toda la cadena alimenticia y termina en el precio de los supermercados, y se lleva por delante un montón de familias que se dedicaban a eso durante años, ¿no? Dices, pero imaginaos que yo hoy digo, no vamos a hablar de Grecia, vamos a hablar de esto. Tardáis 2 minutos en iros a la cadena SER o a cualquier otra emisora a escuchar lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso las prioridades siempre son muy difíciles. Me gusta escucharlo, desde luego acepto y además creo que tienes razón, lo que está ocurriendo en China nos debería poner en alerta, es trascendental. Ayer mismo, antes de ayer, Fernández Díaz habló desde Israel del alto riesgo de atentado que hay en España. Esto ha pasado, en cualquier otro momento hubiera ocupado las portadas de los periódicos y ha pasado prácticamente desapercibido, ¿no? Y es de una enorme trascendencia para los españoles. Desde el 11 de marzo de 2004 no habíamos estado con un nivel de alerta activado como el que estamos en estos momentos y por tanto ese es un hecho objetivo más allá de cualquier otra consideración. Repito, se corresponde con un nivel elevado, nivel alto de posibilidad de comisión de un atentado terrorista y, lógicamente, pues tenemos el deber de minimizar ese riesgo que constatamos que existe. Me dice, por ejemplo, Dalanator, dice, imagino que a alguien de Madrid le interesará quién será el presidente de la Comunidad del Principado de Asturias, tanto como a mí lo de Cifuentes. Hubo elecciones y ya tal. Claro, ese es otro asunto, ¿no? Que a los que vivimos en Madrid siempre nos parece muy trascendental lo que está ocurriendo aquí. Tiene importancia porque se ve recogido en el resto de los medios y es verdad que se le ha dado mucho espacio cuando han sido temas que podían afectar o a la imagen general de algún partido político o que podían afectar... Pero, en fin... Yo estas cosas también pienso que no hay que explicarlas demasiado, que la gente es bastante adulta y entiende perfectamente por qué se eligen ciertas prioridades, ¿no? No quiere decir que sean las que más me interesan, yo ya lo he dicho aquí en el programa, si por mí fuera estaría hablando todos los días de Greenpeace y de alguna acción y retransmitiéndola en directo, que es lo que de verdad me gusta, ¿no? Pero en fin, o hablando de otros asuntos que no sé si son las horas más indicadas, que también me parecen bastante interesantes, pero en fin. Bueno, había hecho una llamada en antena y vamos a dedicar los últimos minutos a eso, a hablar de la audiencia. Antes escuchamos alguna reflexión también. Nos damos cuenta, todo es como una cadena. En los medios de comunicación, los gobiernos dicen que los griegos son personas irresponsables, que no cumplen con sus obligaciones. Ayer, en Salvados, una persona que estaba entrevistando a Jordi Évole dijo a Jordi Évole que los ciudadanos griegos no respetaban las leyes estatales, puesto que los anteriores gobiernos no se habían preocupado nunca por ellos. Y fíjate, te voy a decir algo al hilo de eso, ¿no? Cuando dice, ¿de verdad alguien piensa? Porque luego he visto algún tuit que decía, las peluqueras en Grecia se pueden retirar a los 50 y tantos años. Y lo atribuían a que si los tintos son tóxicos o no sé qué historia. ¿Pero alguien cree de verdad que la crisis griega viene por la edad a la que se retiran las peluqueras? ¿O alguien cree de verdad que tiene que ver con la edad de jubilación un año arriba o un año abajo? ¿De verdad alguien piensa que la enorme, formidable deuda, colosal, monumental deuda que tiene Grecia tiene que ver con eso? Es falso. Eso es un marco que se ha colocado. Igual que aquí cuando se intentaba justificar el copago decía, es que la gente guarda muchos medicamentos en casa. Es falso. Si mirabas los medicamentos todos tenían la etiqueta. ¿Sabéis que cuando te dan receta en el centro médico y compras un medicamento con receta, te quitan la etiquetita? Tú mira en casa cuántos de verdad sin etiqueta tienes, cuántos medicamentos. Es falso, lo que guardas son muchas aspirinas, pero esas las compras tú, esas no te las financia el Estado, y muchas tiritas. Pero el problema es que aquí, a través de esos marcos, se va generando justificaciones para lo otro. El problema de Grecia es que tiene una enorme deuda, una buena medida de esa deuda tiene que ver con las condiciones que exigieron al pueblo griego, entre otras cosas, de la compra de armas, de una serie de cosas. Y oye, que luego estuvieron maquillando las cuentas con la ayuda del que ahora es presidente del Banco Central Europeo, cuando trabajaba en Goldman Sachs. Es que es todo... No, aquí el problema es muy amplio, tiene que ver con una deuda muy importante, no solamente con un aparato público importante, que puede que tenga un aparato público que debiera ser reestructurado, pero ojo con la reestructuración, porque estamos hablando del chocolate del loro. Es verdad que un país tiene que ingresar, tiene que gastar lo que ingresa, pero tiene que también que tener posibilidad de gastar más en aquellos momentos en los que la curva de la economía sea negativa, ¿no? Y para mantener los servicios sociales. Es que pensar que no se pueden pedir créditos es como decirle a la gente que se compre una casa sin pedir un crédito, ¿no? Oiga, es que usted tiene que tener el dinero en el banco si quiere una casa. Ah, bueno, estupendo, entonces nos cargamos el sistema financiero mundial. Ahora, si lo hace Grecia está mal, ¿no?
En fin, que se utiliza muchísima demagogia. Claro, la demagogia siempre es muy fácil porque se puede utilizar también en la otra dirección, ¿no? Pero el problema de Grecia es un problema histórico, arrastrado desde hace decenios y que no tiene que ver con la jubilación de las peluqueras, sinceramente. Y alguien me pregunta en Twitter, me dice, oye, Fernando, ¿qué te parece la posición del Partido Socialista? ¿Qué opinas de esta posición en relación con Grecia? Y estos comentarios. Jordi Sevilla. Tsipras a punto de entrar en el largo santoral de líderes del pueblo que han conducido a sus pueblos a gloriosas derrotas, en fin, dice Jordi Sevilla. También pone un tuit de Joaquín Almunia. Tsipras es un desastre como gobernante y lo ha destrozado casi todo. Y también Martin Schulz. Si gana el no, Grecia deberá introducir una nueva moneda y salir de la eurozona. Pues, Andrea, te digo lo que pienso. Yo creo que el Partido Socialista está haciendo profundos equilibrios porque sabe que el referéndum es acogido con ilusión por la izquierda europea, en general, incluso la izquierda del Partido Socialista aquí en España, y al final está haciendo equilibrios porque su línea, el espacio en el que es... España, un barco que... El espacio en el que se desenvuelve el Partido Socialista, que pretende ser un espacio de responsabilidad centrista, que no incomode a las élites, le hace tener mensajes muy confusos, muy confusos. Hemos oído a Pedro Sánchez cuestionar el referéndum y paralelamente decir que apoya la decisión del pueblo griego y que Europa tiene que escucharla, ¿no? Es decir, hace equilibrios, entre otras cosas porque sabe que al final le pueden terminar exigiendo que dé alguna explicación sobre por qué José Luis Rodríguez Zapatero nunca convocó un referéndum, ¿no? Above your mountain, so high above your tree. Europa va a ser lo social que la gente esté dispuesta a reclamar. En su día fue un contrapunto al bloque del Este, pero hoy es reclamar un derecho adquirido. Across the sky. Claro, es que entonces había que competir en filosofía profunda con ese bloque del Este al que te referías, ¿no? Estábamos viendo un sistema que, lo hiciera o no, lo que prometía era la desaparición de las desigualdades. Y entonces Europa tenía que buscar un punto pero rota la Unión Soviética, desaparecido ese bloque, con la victoria de los Estados Unidos y su modelo de individualidad y de capitalismo, Europa se encontró desnortada, se encontró sin un referente, y el referente que ha encontrado ha sido el de los Estados Unidos, ¿no? El del liberalismo. Y entonces eso colisiona necesariamente con los derechos sociales, ¿no? El que piense que en Estados Unidos existen derechos sociales es que no ha viajado allí. Sí, pero no porque existan homeless por las calles o pueblos de tiendas de campaña, es que eso lo he visto yo. Pueblos de desahuciados enteros, son barrios enteros de tiendas de campañas. Claro, eso no salen en las películas de Hollywood, ¿no? O las enormes desigualdades que existen. Solamente el porcentaje de gente que trabaja de forma clandestina en los Estados Unidos es que te encuentras cualquiera que hace un servicio en tu apartamento, que viene a reparar la moqueta o que viene a limpiar los cristales, son gente sin papeles. Y te das cuenta que toda la superficie de gente exitosa que sale en las películas está soportada por una población que no tiene ningún derecho. Que te pones enfermo en Estados Unidos con un cáncer y como no tengas un servicio sanitario, no tengas un seguro sanitario de tu empresa que cubra específicamente ese área, te mueres en la calle. Es decir, no hay... ¿no? Sobre todo cuando estás en los tramos medios, ¿no? En las clases medias. Así que... Pero ese es el modelo que se ha elegido, ¿no? Y eso produce enormes desigualdades. Hola, Resistencia. Me he levantado hoy leyendo el tuit de Pedro Sánchez que dice: respeto al no de los griegos. Europa debe ser solidaria con su sufrimiento. Tsipras debe modernizar la economía para crecer y crear empleo. Bueno, esta persona primero dijo que el referéndum es una responsabilidad. Luego, más adelante, dijo que había que votar al sí, y ahora está diciendo que Europa debe ser solidaria. Yo creo que alguien debería mirar qué medicación se está tomando y cambiársela, o por lo menos ya decirle que ya acabe ya con esta tontería de tomarnos el pelo a todos, porque ni obrero ni socialista. Bueno, totalmente de acuerdo con todo, menos con el asunto de la medicación, que ya tuvimos un debate la semana pasada
sobre el tono y la formulación de los comentarios aquí, pero en fin, el resto estoy sustancialmente de acuerdo. Bueno, os decía que había pedido la semana pasada, y para acabar el programa vamos a escuchar algunos de los fragmentos que habéis enviado, porque habéis enviado bastantes, y algunos maravillosos que son muy evocadores porque nos trasladan al lugar desde el que se escucha este programa. Os dije, os agradecería mucho que grabaseis el contexto a vuestro alrededor. ¿Qué es lo que escucháis mientras os preparáis para escuchar el programa o mientras estáis en casa, en la soledad de vuestro cuarto de estar? Y entonces han llegado sonidos de todo el mundo, de todo el mundo. Es un ejercicio precioso, es un ejercicio maravilloso que os pido que sigáis insistiendo, que me enviéis aquellos sonidos que forman parte de vuestra realidad cotidiana y así podemos escucharlo, ¿no? Este me gustaba mucho porque nos lo enviaba Samuel Ciprés y decía, Fernando, esto es lo que escucho yo en el barrio de Gracia, en Barcelona, dice, desde la terraza, dice, abriendo las ventanas, dice, había intentado grabar las golondrinas que se escuchaban aquí por las mañanas y por las tardes, que juegan, que gritan a nuestro alrededor, dice, pero me puse y de pronto alguien se puso a tocar en la calle de al lado. Y dice, y además tocaban una canción que para mí es una religión, es un dogma a seguir, y más en estos tiempos que vivimos, que es el Libro de la Selva, en el barrio de Gracia, en Barcelona. Allí estaba Samuel Ciprés y María, escuchando y enviándonos ese sonido, ¿no? Os lo agradezco muchísimo porque es que me parece fascinante. Y como os digo, llegan sonidos de todas partes. Esto es la resistencia de la cafetera. Bueno, Fernando, un fin de semana lluvioso acá en Montevideo, en Uruguay. Un saludo te manda Martín y, bueno, resistencia. Y eso sí que me parece maravilloso, porque claro, pensar que en algunos lugares del mundo puedes estar escuchando este programa mientras está lloviendo con el formidable calor que hace aquí ahora mismo, que está saliendo el sol, y yo ya estoy dentro del estudio, en la terraza. María está durmiendo, el niño está de vacaciones ya, y María está durmiendo, sabéis que trabajó ayer, con lo cual debe estar levantándose porque veo que la puerta está abierta. Pero aquí hace un calor, esto parece una casetilla en África de estas con el tejado de chapa, de estas que pega un calor horroroso. Bueno, pues estamos en las mismas condiciones. Y pensar que hay alguien en el otro lado del mundo que puede estar escuchando este programa lloviendo, con frío, en fin. La resistencia resistiendo como puede en Torre del Mar, Málaga. En Torre del Mar, Málaga, con el mar de fondo, escuchándose ese mar de fondo. Bueno, luego ha habido algunos sonidos que habéis enviado que me han encantado porque muchos con vuestros animales domésticos y algunos sentados junto a una fuente en algún camino. Buenos días, Fernando. Soy Alfonso, caminando por la ruta del río Nogueta en la provincia de Teruel. Y también formo parte de la resistencia. Un saludo. El sonido de las botas caminando por un camino, qué envidia. Ahora cuando uno escucha estas cosas desde la ciudad, como dice Hiku, dice el mar, y Dalanator dice el sonido del mar, que quizás es el sonido que uno más desea escuchar siempre, y es verdad, ¿no? En fin, como digo, han llegado muchos, algunos sonidos de la compañía que uno tiene. Unos gatitos. De que la está buscando, que no sabe dónde está. Bueno, pues esto es la audiencia de la cafetera. Os lo agradezco muchísimo. Nos vamos a marchar. Mañana volvemos, mañana con más. Y quiero daros las gracias por ese esfuerzo que hacéis cada día, por enviar vuestros sonidos o por participar en directo en el programa. Escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola.
Desde el 11 de marzo de 2004 no habíamos estado con un nivel de alerta activado como el que estamos en estos momentos y por tanto ese es un hecho objetivo más allá de cualquier otra consideración. Repito, se corresponde con un nivel elevado, un nivel alto de posibilidad de comisión de un atentado terrorista. En fin, no quería romper la magia, pero mientras tanto el mundo sigue girando. Mañana volvemos. Adiós. Hasta mañana. Above your trees, spread my wings into your wind and let my soul go free. Se o que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. So high above your trees, and spread my wings into your wind, and let my soul go free. Let my soul go free. Let my soul go. Behind me, it was surreal. The pain inside of our souls was all that I could feel. I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind. Let my soul go free. Let my soul go free. Let my soul go free.